Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos anaquelianos. Pues estamos aquí en otra de estas presentaciones de micrófono abierto. Mi nombre es Ana Saavedra, soy escritora y fundadora de Anaquel Literario. Y bueno, ustedes que siguen esta página ya saben que este año cumple 12 años ya de existir Anaquel Literario, junto con sus entrevistas. Para quien no sepa, en los primeros años eran escritas, entonces los pueden encontrar en el blog anaqueliterario.blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda la historia, ahora sí, de cómo comenzaron estas entrevistas de micrófono abierto, que este año, después de la pandemia y ahora que ya nos alcanzó la tecnología, podemos hacerlas en video para transmitirlas en vivo hasta todos los lugares que nos siguen, que yo sé que nos siguen en España, en Chile, en Ecuador, en Perú. Y bueno, dejen sus comentarios, por favor, sus preguntas. Y sin más, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que la verdad es que es un honor que esté con nosotros. Estamos además transmitiendo desde el Museo Ambánica en Corregidora, en el Pueblito. Damos las gracias por todas las facilidades para hacer estas transmisiones desde este bellísimo lugar. El día de hoy estamos en esta sala, que es una sala de santuarios y cofradías, que bueno, es muy bonita y es una de las que tiene. Vengan a visitarlo si están en Querétaro, desde luego, si no, cuando se den una escapada, pues no olviden pasar aquí al Pueblito en Corregidora. Pues les damos las gracias. Les recuerdo también que esta entrevista se queda aquí para los que lleguen a la mitad, para los que lleguen ya tarde, y en una semana se retransmite por el canal de Educal en YouTube y el Centro Cultural Elena Garro. Entonces allá también lo podrán ver en una semana. Entonces, bueno, pues comenzamos. Les voy a leer un poco sobre el maestro Gerardo, un poco porque ya lo conoceremos ahorita en persona, para que los conozcan un poco más. Su nombre completo es Gerardo Pedraza Montes. Él es originario de Querétaro, Santiago de Querétaro. Sus estudios fotográficos fueron en la Escuela Activa de Fotografía aquí en el plantel de Querétaro. Desde el año 2008 se ha dedicado a inmortalizar en fotografías diversas estampas de su estado natal, principalmente de sus pueblos mágicos y sus patrimonios de la humanidad, y los personajes emblemáticos de su historia, como San Junípero Serra, a quien dedicó un proyecto que lo llevó a exponer España en el 2015 en el Museo de Arte de Querétaro, y Rejas de la Alameda Hidalgo también en el 2015. Pero bueno, él es que ha expuesto en muchísimos lugares, como por ejemplo el Vaticano en el 2016, allá también ha llevado sus fotografías, y este es libro de Voces de Junípero Serra. De igual manera tiene un proyecto de su autoría que protagoniza la figura histórica de Maximiliano I de México, y este se titula Querétaro, fin del viaje imperial. Y ese ha estado en espacios muy importantes, como por ejemplo Veracruz, Ciudad de México, en donde se mostró además en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec en el 2017, y da la casualidad de que yo estuve allí acompañándolo en esa presentación. Es uno de los museos más importantes de México y de América. Para quienes nos vean en otros países, es un museo bellísimo. Y también ha estado en Viena, en Austria, en el 2019. Y bueno, en el 2018 sus fotografías que se recrean en 2 libros, Una basílica y 4 santuarios de la Madre de Dios, y Querétaro, baluarte de la fe católica, estas obras literarias de gran aporte para la cultura de nuestro estado, me refiero a Querétaro. En el 2019, Santiago de Querétaro, Santiago del mundo, esto lo hace como un tributo a su ciudad natal. Son fotografías de 9 países representándolo en el Museo de Arte de Querétaro en el 2019, en el 488 aniversario de la ciudad de Santiago de Querétaro. Y bueno, así ha tenido muchas más exposiciones. En julio en el Museo Histórico de Sierra Gorda, en Jalpan de Serra, en el marco del aniversario del Festival de Santiago, Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, en la Estación Hércules, en el Vagón Galería, en el Maxey, con los 490 años de la Fundación de Santiago de Querétaro, y su libro también, La Encomienda de Santiago, y su exposición fotográfica del 2022,
que fue además invitado por el Otoño Cultural Iberoamericano en el Convento de Santa Clara, en España, y presentado también en la FIL de Guadalajara del 2023, donde también coincidimos en ese día. En mayo del 2022, Querétaro, en mí siempre hay un motivo para presumirte, en el CEART, en el Centro de Artes aquí en Querétaro, y también Cartas de Convento, que es uno de los que estaremos hablando el día de hoy, y Eve, Diosa del Centro Histórico, que es este otro que tenemos acá. Y bueno, en resumidas cuentas, ha realizado 43 exposiciones individuales, si no es que más a la fecha, de las cuales 8 han sido de carácter internacional en España, Austria, Colombia, el Vaticano, y publicaciones en 15 exposiciones colectivas. Bienvenido, maestro. No, maestra, muchas gracias. Qué barbaridad, como pueden ver, y además les dije que era poquito, ¿verdad? Hay muchísimo más de lo que ha hecho el maestro Gerardo, que además aquí es muy conocido en nuestro estado y muy querido también. Muchas gracias por invitarme, maestra, muchas gracias. Y aparte ahora sí que la maestra ha estado en algunas de ellas, puede dar fe que sí estuvimos ahí en esos lugares. Sí, eso ha sido maravilloso, sin quererlo y proponérnoslo, en varias hemos coincidido. Y bueno, de eso también estoy muy, muy contenta. Maestro, usted es principalmente fotógrafo, porque yo creo que también tiene otros intereses literarios, sí, históricos, por toda la trayectoria que ha tenido. Pero ¿cómo es que llegó a la fotografía? Siempre quise ser fotógrafo, maestra. Siempre fue una ilusión que tuve de niño, de joven. Me compraba cámaras chiquitas, luego cámaras antiguas. Y bueno, tuve que dejarlo por mis hijas, mi familia. Y después hubo un momento en mi vida que pude retomar la fotografía, y fue cuando me metí de lleno en el 2008 y estudié en la activa de fotografía, y a partir de ahí empecé a desarrollar proyectos, y eso ha sido yo creo que el gran acierto ha sido empezar a crear proyectos fotográficos. ¿Qué es la fotografía para usted, personalmente? Híjole, yo creo que yo tengo una frase que yo voy en búsqueda de los personajes, pero cuando estoy buscando los personajes me doy cuenta que es el reencontrarme. Entonces yo creo que hoy la fotografía para mí y mis proyectos es el reencontrarme constantemente. Eso para mí sería la fotografía, porque acaban siendo la fotografía que tal vez era de un momento, de un viaje o de un proyecto, acaba teniendo otro sentido, y ese sentido me he dado cuenta que va en mí y en mi conocimiento. Entonces la fotografía para mí es el reencontrarme constantemente. Pero además no se dedica a una fotografía de objetos, de personas. Su fotografía tiene un alma especial, anda buscando, yo diría, historias. Sí. ¿Cómo definiría su fotografía? Sí, yo creo que los proyectos, buscar un proyecto como ese, porque eran los 300 años de su nacimiento. Entonces, hice todo un proyecto para ese momento del 2013, luego hice uno en el 2013, y otra de las frases que tengo, que es: lo mejor de mi fotografía, lo mejor de mi trabajo no es la fotografía, son las personas que conozco. Y yo creo que eso es con lo que me quedo. Usted lo conozco por mi fotografía, y entonces todo acaba teniendo esos rostros, estos momentos que luego escribo ciertas cosas para complementarlo con la fotografía y con lo que siento. Entonces, todo acaba teniendo personas, rostros, momentos, sentimientos. Eso es lo que me nutre cada vez. Puedo ir a un lugar muy sencillo, como acabo de ir aquí a Juchitlan, a una peregrinación de Santiago Apóstol, y me vuelvo a emocionar como si estuviera en Santiago de Compostela. O sea, no para mi emoción de estar tomando fotografías y conociendo gente hermosa, gente muy linda. Ahora traigo este proyecto de Santiago,
pero ahora me salí más del ámbito de aquí, de Querétaro, de la ciudad. Pues ahora ya me fui más hacia el estado, donde he encontrado tres mayordomías de Santiago hermosísimas y son ellos los que hacen la fotografía, los que me permiten. Sus historias, me imagino, Sí. maestro. Y en esas personas que además, pues, son personas muy genuinas, que en algunos casos tendrán alguna devoción muy importante, ¿alguna anécdota que recuerde, que a la fecha la guarde con mucho cariño de estas personas? Por ejemplo, sí, en especial este museo en el que estamos, empezó un proyecto de Santiago y fue algo hermoso porque en el 2019, como una cosa, algo va detonando otra y otra y otra y otra. En el 2019 hago una exposición en el Museo de Arte de Querétaro y ahí conozco, que en ese momento era custodio, a Lore Herrera. Y cuando me ven, me dicen, yo lo quería conocer, porque yo soy muy devoto de Santiago, y me va a fotografías de muchas partes del mundo. Y me dice, hay una mayordomía aquí en el pueblito que se la quiero presentar. Y entonces vengo, me trae, los conozco y digo, wow, ¿cómo es posible que esto lo empiezo con un sueño que tuve en Compostela y estoy haciendo el trabajo? Nos llega la pandemia en el 2019, entonces empiezo de nuevo y lo tengo tan presente, maestra, aquí exactamente aquí enfrente del jardín. Ahí llegué, me presenté con la mayordomía que entraba y llegué y le dije, no, soy Gerardo Pedraza, soy fotógrafo, los quiero retratar. Se quedaban ellos y qué onda, o sea, nos quiere cobrar las fotos, nos quiere qué hacer con esto. Entonces yo hice un proyecto con ellos de 2 años, fotografiando todos sus recorridos que hacen. Pues fue un trabajo muy lindo de convivir con la mayordomía. Me invitan a sus eventos, entonces, contarme, y aquí expuse el proyecto, y fue un proyecto muy bonito. Montamos, yo creo que debe ser unas 600 fotografías, y el motivo era montar todas las fotografías y ese día regalarles esas fotografías a la mayordomía de Santiago. Entonces, es, es eso, las personas, es la gente, es el cariño que... ¿Le puedes bajar a un lado? A un lado acá. No, no, no. El lateral. El lateral, o sea, bajarle el volumen lateral. No, 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 no. El que es un palito, sí. Ese, quítalo. Para que ya no suene, por favor. Ajá. A ver, disculpen un momento estos problemas técnicos que aunque yo lo puse en no sonar, no sé por qué está sonando de pronto. Sí, perdón, perdón. Le decía que es este dar y retribuir, ¿no? Es cuando estas cosas se hacen en verdad por amor, por esta vocación que además usted le tiene a Santiago, que ahorita nos cuenta, Santo Santiago, eh, pues usted ofrece algo y regresa, ¿no? Sí, es como... es algo muy bonito, la verdad. Que sí, son las personas que conozco en el camino de estrellas lo que me hace retroalimentarme y seguir buscando este gusto por la fotografía. Claro, maestro, y para los que nos vean en algún país que no sepan qué es esto de la mayordomía o que no estén, a lo mejor sí saben, pero no con ese término, ¿cómo les contaría qué es, a qué se refiere? Sí, por ejemplo, aquí en el pueblito, que es aquí donde estamos, en el pueblito, hay una imagen de Santiago en el cual se elige cada año una mesa directiva, que son 12 personas con sus acompañantes, sus esposas, sus parejas, y entonces cuidan a la imagen por 12 años. A esa comitiva se le llama aquí mayordomía, o puede llamarse de cofradía, en otros lados. Entonces ellos se encargan de cuidar la imagen. Muy De bien. Santiago. Y aquí en el pueblito, bueno, hay muchísimas mayordomías, debe haber unas 8 mayordomías o más. Yo creo que este es de los lugares que tiene más fiestas religiosas y de santos, debe ser aquí en este lugar del pueblito.
Qué curioso. Bueno, seguramente que sí, porque yo que vivo aquí cerca, se escucha muy seguido las fiestas, la algarabía, los cohetes, están presentes durante todo el año. Maestro, y cuéntenos sobre, antes de empezar a hablar sobre estos libros maravillosos que tenemos aquí, cuéntenos sobre su relación con Santo Santiago, con esta búsqueda, con pues esta fe que le tiene. Cuéntenos, maestro, ¿para qué? Fíjese que primero fue mi mamá, que fue hace muchos años, mi mamá tiene 16 años de muerta, fue a Compostela hace 20, le encantó Compostela y a todos sus hijos y sus nietos nos regaló una cruz de Santiago. Nos la entregó, no la entregó. En mi primera exposición que hice en España en el 2016, fui a Santiago de Compostela, ¿no? Pero me vuelve a pasar como miedo a ir a algún lugar, viajaba solo, no sabía qué me esperaba, no sabía mucho del camino de Santiago, más que mi mamá había ido antes, y ya casi no iba, ya casi hace un frío, estaba yendo en noviembre, hace un frío tremendo, pero dije, a ver, voy. Llego a Santiago de Compostela, hago una parte del camino, y en la noche tuve un sueño, y el sueño fue que iba a hacer una exposición de Santiago Apóstol. La escribí en mi bitácora porque yo hago las bitácoras muy sencillas, con mis pensamientos y se las mando a mis hijas. Pero yo creo que eso que les mandé, yo creo que 2 años después se me olvidó, casi seguro. Y después como que recordé que había soñado eso y que lo había escrito, lo busqué en mis correos, porque en ese tiempo pues era de correo, no sé era de correo. Y entonces veo, y ahí dice en qué hotel, qué cené, qué comí, qué soñé. Hasta le había puesto nombre a la exposición. Y a partir de ahí empecé a tomar fotografías de todo lo que se llama Santiago. Puede ser iglesias, ciudades, barrios, puentes, todo lo que llame Santiago, lo estoy fotografiando. Entonces ya es un proyecto que ya tiene 10 años, que lo empecé y ya son muchísimas fotografías las que tengo. Ya se hizo el libro, se hicieron varias exposiciones, pero ya ahorita ya tengo material inédito para hacer otra exposición de toda esta parte de Santiago. Me imagino que sí. Bueno, esta pregunta creo que ya se respondió durante lo que hemos estado platicando, pero maestro, ¿cree en el destino? Sí, sí. Yo creo que, fíjese que pasó algo muy lindo con esa exposición. Le fue cambiando de nombre, primero se llamó desde Santiago a Santiago, luego se llamó Santiago de Querétaro. Entonces Luis Montes de Oca, que escribió estos libros, hicimos un libro que se llama, y él le puso el título, se llama La Encomienda de Santiago. Entonces, yo ya asumo que tengo una encomienda de dar a conocer a Santiago. Sí creo en el destino, que esa era su pregunta, sí creo en el destino, pero el chiste, yo creo que de este destino, de esto es, que lo tengo apuntado ahí, es reconocer las señales. O sea, las señales nos las pone, el destino nos va poniendo señales y uno tiene de aceptar esa señal o no irse por ese camino. Y yo creo que escogí bien y empecé con ese sueño, empecé a fotografiar esto de Santiago y hoy es un proyecto que nunca lo voy a terminar. Un proyecto interminable de todas las ciudades que se llaman Santiago. Es enorme el trabajo. Entonces ya hoy es una parte de vida. Ya mis domingos ahora ya los veo con estas cabalgatas que estoy siguiendo. Estoy siguiendo una mayordomía en Milpa, estoy siguiendo otra en Tequisquiapan que es ahí en La Fuente, estoy siguiendo acá una que está en la Hacienda de la Esperanza. Entonces ya mis domingos, ya ahora ya son siguiéndolos a ellos, conviviendo, la comida, cómo ven sus tradiciones, cómo viven, y gracias a Dios me siento muy lindos. Es usted una persona de fe, pero además una persona sensible. ¿Cómo podría decir, ayudar a la gente que no tiene esta sensibilidad a empezar a encontrar señales en su vida? Pues yo creo que te tienen que agarrar las señales trabajando.
Entonces hay que empezar algo, un proyecto, y en ese proyecto, en esa fotografía, la que uno quiera, estoy seguro que de repente va a encontrar algo que dice, me interesa ahora fotografiar comidas, rostros, y uno va encontrando ese camino y esas señales se van apareciendo. Se van apareciendo. Por ejemplo, la de el proyecto este que hice de Querétaro, de viaje imperial, yo fui a tomar fotografías al convento de San Fernando, ahí en la Ciudad de México, en el mero centro, frente a la Alameda. Tomé las fotografías de la escultura de Santiago, y a un lado está el Panteón de San Fernando, pero pues entré así como por conocer el Panteón de San Fernando, que tengo que ir a verlo. Y entrando luego está donde estaba sepultado Miramón. Ahí está Miramón, ya le tomé una foto, que ya no está enterrado ahí. Su esposa lo cambió a Puebla, ya también fui a Puebla, lo retraté donde está ahí en la catedral. Pero más adelantito está la tumba de Benito Juárez, muy bonita su tumba, y más adelantito está la de Tomás Mejía. Y dije, bueno, esto es mucha casualidad, reviso y veo, eso fue en el 2000, era para el 2013, y en el 2017 iba a ser los 150 años de funcionamiento, y dije, aquí está el proyecto. Son las señales que uno tiene que reconocer, pero trabajando. O sea, la señal que recibí ahí de que tenía que hacer ese trabajo de Maximiliano es porque estaba haciendo el de Junípero Serra. Entonces, empieza uno y uno se lo va llevando a otro y a otro. Pues hay que reconocer nada más las señales. Estar atentos. Estar atentos a las señales y seguro van a llegar. Empezarán a manifestarse, pues qué bueno, lo creo, vamos a estar atentos todos a las señales y si a alguien le empiezan a suceder algunas o ver algunas, bueno, pues que nos comente para también compartirle, maestro. Y bueno, hablando ya de estos libros que tenemos aquí tengo este que se llama Cartas de Convento, el mito y la leyenda. Estamos hablando de esta monja queretana, pero que hay muchísimo mito en esta historia, qué barbaridad. Sí. Cuénteme, maestro, sobre este proyecto. Fue una cosa hermosa. Ya tengo varios libros trabajando con la editorial del periódico Noticias y escribiendo Luis Montes de Oca, que es el periodista. Los libros anteriores, por ejemplo, el de Junípero Serra y también el que se hizo de Encomienda de Santiago, yo le daba a Luis las fotos, es algo sensacional, un día hablamos de esos libros. Yo le daba las fotos y Luis escribía sobre las fotos. Y entonces hay fotografías que iba leyendo y decía, Luis, ¿cómo se te ocurrió eso? Por tu foto. Entonces, esos libros eran las fotos y él escribía. Estos fue al revés. Él escribió de esto, porque él ya tenía visualizado, ya escrito y ya sabiendo la fotografía. Entonces, para mí fue ir todo lo contrario, ir a buscar esos lugares que Luis me había pedido. Entonces, fue un trabajo muy diferente, muy enriquecedor, porque fue ir a conocer lugares de la ciudad de Querétaro, como tanto del estado, y ir a recorrerlos y ir a fotografiarlos. Fue algo maravilloso, fue un volverme a reencontrar con este Querétaro, que es una hermosura. Sí, porque además se hablan muchísimos aspectos que no comúnmente o no alguien que va pasando por ahí los tiene presentes, ¿no? Sí. Muchos que ya están enterrados en la historia, otros que tenemos que irlos a desenterrar porque para encontrarlos, para ir a andar siguiendo esas pistas. Entonces, por ejemplo, bueno, y además ustedes que no pueden ver los libros como tal, es una edición muy bonita. Es una edición de tapas duras, con fotografías obviamente del maestro a color internas, muchísimas fotografías, no sé si usted sepa cuántas tiene más o menos cada libro. No sé. Pues son un montón, eso sí le puedo decir. La edición está de lujo. Sí, es una edición muy linda. Y además es una edición conmemorativa, ¿no? Sí, los 50 años del periódico Noticias. Que ya de una vez les hago un comercial. Vamos a estar ahora el sábado aquí en
en la Plaza Constitución presentando el libro. Mm, Ahí creo que en la feria. En la feria, ahí vamos a presentar a las 8 de la noche, creo. El sábado presentamos los dos libros. Perfecto. Perfecto, si están aquí en Querétaro, si están viéndonos en Querétaro o en lugares aquí cercanos, pues todavía alcanzan a planear su fin de semana y venirse a las 8 de la noche en la Plaza Constitución, que además tiene estacionamiento ahí, es muy cómodo, lleguen a tiempo porque si no eso sí se vuelve un problema. Pero bueno, los dos me gustaron muchísimo, pero ya sabe que me encantan a mí las historias de leyenda y los mitos y lo que no está comprobado y nadie puede desmentirnos. Entonces, en especial, esta llamó muchísimo mi atención, porque hablan sobre una monja, que de hecho se llama Sor Ana de San Francisco y Neve, que tiene justamente, hay un cuadro que está en una iglesia muy bonita aquí en la ciudad de Querétaro, bueno, ahí en la ciudad de Querétaro, ahorita estamos en Corregidora, que tiene que buscar Santa Rosa de Viterbo, es una iglesia hermosa, que está un convento y que hay un mito, hay una leyenda sobre esta monja, pero la verdad es que yo lo conocía muy superficialmente. Ya después de ver esto, bueno, hay muchísimo atrás de esta historia. En realidad lo único que yo sabía es que está la pintura, que es la que podemos ver aquí, la acerco un poquito, es una pintura hermosa. Bueno, aquí está por ahí, luego está más grande, al rato se las enseño, o al rato la pongo ahí en los comentarios. Y el caso es que se dice que en las noches pues el cuadro queda vacío porque pues la monja anda haciendo recorridos por ahí. Pero es lo único que yo sabía de esta historia, ¿no? Y hay muchísimo más sobre esta historia, maestro. Cuéntenos. Sí, la verdad que Luis lo fue resolviendo muy bien porque habla de una carta que no se encuentra. Y entonces hay alguien que está buscando todos los conventos de Querétaro. Entonces, aparte de la historia, de la monja, va uno recorriendo todos los lugares de Querétaro, de conventos, y ahí va en búsqueda de esa carta que era importante para poder resolver el misterio de la, de la monja. De la monja, que además resulta que en los archivos históricos no está el registro de que haya estado esta Sor Ana de San Francisco y Neve, no le quiero cambiar el nombre, no hay un registro de que en verdad hubiera estado allí en ese convento, entonces todavía lo vuelve todo más misterioso. Inclusive no se sabe si el cuadro realmente lo hicieron allí porque pues estaba en un convento de clausura, no estricta, pero digamos que dicen los expertos que tendría que haber pasado mucho tiempo dibujando con la monja ahí, lo cual estaba totalmente prohibido. Entonces hay muchísimo misterio en torno de si el cuadro más bien lo trajeron de otro lugar, si ya venía con ella cuando se va pues al convento, si en verdad estuvo ahí o estuvo en otro convento. No hay un registro como tal de qué fue lo que pasó, y eso es lo que en este libro el escritor, que se llama, Luis Montes de Oca, que además lo acompaña un historiador, y entonces eso hace el trabajo pues magnífico, porque está el fotógrafo, el historiador y el escritor, entonces dan un panorama maravilloso y muy completo. Además, hasta es con intriga, pues tiene uno esta necesidad de seguirlo leyendo, a ver en qué va a acabar y qué va a pasar. Obviamente, por eso también podemos ver aquí que dice el mito y la leyenda, ¿no? No es que vaya a ser algo que vaya a concluir y nos vaya a quitar las dudas, que más bien nos va a sembrar un montón de dudas, pero eso es también pues lo que despierta muchísimo el interés en esta lectura, que además son unas lecturas muy sencillas, porque pues es un libro grueso, y luego hay gente que dice, ay no, eso está muy grande, me da mucha flojera leer, o yo no soy como de leer tanto. No, realmente con las fotografías que tiene, que les digo que son muchas, que van acompañando siempre la historia, que van además dando estas ganas de uno como turista, ahora sí que turista en su propia ciudad, ir a recorrer otra vez todos estos lugares y darse cuenta, por ejemplo, de la cúpula, que ya quiero llegar yo con mi cubeta de agua y ponerla, a ver si es verdad que veo reflejado una imagen que nos dice que se refleja aquí en la cúpula de Santa Rosa, si lo hubiera uno en una cubeta de agua, ¿no?
Entonces, como ese detallito, hay un montón de datos históricos, de aspectos que puede después uno ir a fijarse en los monumentos, en las iglesias, en la decoración de las iglesias, y que van a ser, por un lado, esta historia mucho más interesante, y otra, pues conectarse con la historia, ¿no? Sí, sí. Era muy divertido, fue muy divertido con Luis y este proyecto porque teníamos reuniones y entonces aquí escribo cosas y dice, como esta otra indicación, también en el pueblito. Y nada más así, llegando con Luis me decía, quiero, busca una escalera que tiene pintados unos murales adentro de aquí del pueblito. Así nomás. Yo me quedaba en escalera con murales. Y ahí me tienen recorriendo el convento de arriba abajo. La verdad no la encontraba. Ya casi para darme por vencido, vi una puerta entreabierta por la cubeta de agua de la señora que estaba aquí. Me asomé y bingo, ahí está la pared pintada. Le pedí permiso a la señora de tomar fotos, que sea rápido, porque los padres no dan permiso, y así lo describe Luis. Estos son los libretistas. Avancé unos escalones plagados de flores sobre el muro, de jarrones hasta descubrir una columna que la recuerdo perfectamente. Y puedo describírtela de arriba abajo y de abajo arriba. Una cruz que se eleva sobre el cuerpo de una ave mitológica que tiene las alas extendidas. El pico no es un águila, es en sí el ave roja, de origen persa, que sostiene o tiene clavada la cruz refulgente. El unión de los maderos lleva un triángulo equilátero con el ojo de Dios. ¿Qué tal? Yo llegué, vi la pared, le tomé fotos y cuando leo lo que escribe Luis, le da otra dimensión. Claro. Entonces, eso fue muy divertido porque así me traía mis fotografías de, no sé si lo hacía a propósito, pero era así como, busca escalera con pinturas en la pared. Nada más. Y yo ahí me tiene dándole vueltas por todos lados, buscando eso. Entonces sí, para mí, pero nunca había buscado la escalera que tiene eso. Es una escalera muy bonita, muy bien pintada, y ahí están las fotografías. Entonces uno lee, y uno ve la foto, y sí, uno ve el triángulo, todo eso, y la descripción del libro. Entonces, fue divertidísimo este libro para mí. Muy, muy divertido. Claro, como un aprendizaje, un rally, ¿no? Casi, Sí, casi, como sí, que lo sí, metieron en un rally. Luego, me voy a platicar ahí Sí, claro. el del pueblito. Pongo, esto es escrito bien. Años antes yo había tenido el honor de poder entrar al jardín de la Virgen del pueblito para retratarla. Es una distinción que pocos tienen. Que por cierto me tropecé con un cable y casi me caigo sobre ella. Imagínense lo que se me hubiera dado. Y sí, entré al camerino, tomé la foto, pero así la describe Luis. Dice, la descripción del anciano sobre Nuestra Señora del pueblito fue detallada. El anillo de oro con un topacio rojo en el meñique de la mano derecha y una argolla de oro en el anular izquierdo. Otra estrella de oro de 6 puntas en la frente y en la corona también. También de oro con un bonete escarlata y sobre esta el orden y una cruz. Al frente de la corona un cáliz, sostenido por 2 querubines donde emana o desciende el Espíritu Santo. Todo el oro custodiado por una argola con 2 estrellas en forma de flor y sus espigas de oro y 24 rubíes, 12 interiores y 12 exteriores de la. Y así nos fuimos viajando por todos lados. Una chulada estar con Luis Montes de Oca, que Cartas de Convento es por todo el estado y EVE es la pura ciudad de Santiago de Querétaro. Así es. Maestro, ¿cuánto tiempo tardaron en este proyecto? Bueno, me imagino el escritor en Yo creo que el hacer escritor se aventó un año y yo empecé 8 meses antes de que saliera. ¿Qué pasó? Era tanta la fotografía que tuve que recurrir a archivos míos. Por ejemplo, el de la Virgen del Pueblito, ya son fotografías que yo tenía y que las tenía muy bien tomadas, ya no tenía por qué volver a tomarlas. Pero sí hubo como la escalera, que sí tuve que ir a tomarla. a buscarla. A buscarla. Entonces,
hubo fotos que tenía de archivo y fotografías que tuvieron que tomarse nuevas, que había lugares que ni la había visto. Claro, sí, no, y eso le va a pasar a los que lo lean, porque definitivamente estamos hablando como de otros niveles en la historia, estamos bajando a una memoria histórica muchas veces que ya no la tenemos a la mano, más bien desde luego, y esto hace este esfuerzo por traerla de regreso y además conectarnos como se conectó usted así cuando estuvo yendo, pues nosotros podríamos con tiempo hacer ese mismo recorrido ahora a la inversa, ¿no? Sí, es una maravilla. Por ejemplo, esta habla de Bucareli y uno llega, cuando uno entra por Pinal, uno entra y de repente se llega así abajo, como va la carretera así, que es pura terracería, y ahí abajo se ve la visión de Bucareli. Y así lo describe Luis. Dice, desde lo alto es un océano verde que baila en cada hoja con el suave viento. El horizonte son dos mundos unidos por la mano de Dios, donde el cielo y tierra parecen tocarse, y lo hacen en tardes de tormenta con relámpagos y rayos, cuando los árboles quedan partidos y quemados por las estrellas. Conforme bajas, parece que llegarás al centro de la tierra, como si fuera un enorme cráter. El trópico se siente, envuelve, desata sus aromas, y era de notarse el éxodo de insectos al paso del tiempo. Bucareli es como pisar en el sótano de la flor, hermoso y exuberante. Es volver al paraíso, es la tierra del Génesis, en medio de la pobreza inconclusa de la fe, una misión no concluida, en la cual se puede caminar con sus espacios, sus cuartos, sus amplios patios y su altar, todo de piedra, con acabados de cantera y mármol, materiales propios de estos lugares. Vayan, lean el texto y van a encontrar otro Bucareli. Claro, claro, los que están aquí no pierdan esa oportunidad y los que no, pues tendrían también esta manera de conectarse a través de la fotografía y la descripción. La lectura, sí. Entonces esa de Bucareli ya la tenía. Y aparte oye, exactamente tenía esas fotos donde se ve que pues esta historia de esta monja es además muy apasionante, muy emocionante. Hay muchas cosas que no se pueden concluir, que no tenemos una certeza nosotros, pero que aquí nos da totalmente otra perspectiva, como esto de que ella sentía una presencia viva, o sea que hay como testimonios, que veía a una sombra y que hay como esta, ¿cómo le podemos decir? Hubo en su momento dudas o habladurías de si estuviera viendo a alguien, de si se metía alguien ahí con ella, inclusive una figura de un perro, en fin, hay muchísimas cosas que van mucho más allá de nada más la que ya nos llega como comúnmente a todos los queretanos, al menos de que se sale de su cuadro, ¿no? Mucho antes, en vida y aún después de su vida, su misterio seguirá y aquí está plasmado en este libro. Forma, aquí está el capitán, que supuestamente tiene el amorío, ahí lo describe muy bien, si fue o no fue, pero el cuadro también tiene una cualidad, son esos cuadros que sus ojos están mirando. Entonces uno puede estar tomando un acá, mirando. Yo la primera vez que tomé, esa es una foto que ya tenía hace tiempo, y la verdad tardé mucho tiempo en editarla. Entonces se me va a quedar mirando la Fíjense, Marta, eso está como para una historia. Entonces tomé las fotos, porque aparte tenía que tomarlas con tripié y todo eso, de una buena calidad. Pero mucho tiempo no me enfrenté a ver los ojos a la monja. Yo en mi computadora. O sea, sí se siente una mirada muy penetrante de la monja. Y luego tuve que editarlas, ¿no? Porque todas las fotos las edito, entonces tengo que ampliarla y tener así en mi computadora sus ojos frente de mí. Y sí se siente algo. Entonces, eso puede ser una historia muy linda de todo lo que se siente cuando uno está editando las fotos, ¿no? Y luego se ven otras cosas. Sí, de cómo se conecta el fotógrafo con la fotografía. Con la maestra, que le encanta todas esas historias de miedo y de mitos. Esa en especial tardé, creo que más de un año en editar esa fotografía, que la tuve así enfrente de mí.
tomando las fotos. Mm. Por su mirada penetrante Pero no se le apareció en sueños. No, ¿Ya ve? No, era... Pero mire, yo no creo en eso, pero tomo mis precauciones. Claro. Entonces, sí me precaucioné como un año en lo que me decidí quitar la foto de la monja. Pero bueno, son cosas que a uno le pasan y yo por lo regular no siento nada, no soy alguien que vaya, porque me meto a muchísimas iglesias, me meto solo y estoy solo tomando fotos, nunca he sentido nada, malo, nada. Va protegido, maestro. Yo creo que sí, por algo es, yo creo que la encomienda de fotografiar, que no siento, he ido con otras personas que he estado tomando fotos y me dicen, yo te siento una vibración muy rara, y se han salido, y yo me quedo tomando las fotografías. Eso fue en una iglesia allí en Tehuacán, Puebla, que entramos, que estaba dedicada a Santiago, pero era muy especial porque alrededor estaban todas las imágenes de la iglesia. Estaba el señor Santiago así en medio de su caballo, alrededor, yo creo que le voy a decir unas 20 imágenes, pero yo solo, así tomando las fotos, y todos así viéndome, todos los santos viéndome, yo como si nada, ¿no? Tomando las fotos, pero entró ahí unas amigas mías y dijeron, yo aquí no puedo estar. Se salieron, pero yo no sentí nada saliendo en iglesia de Tehuacán, Puebla. Porque sí ando en lugares muy que luego nadie anda yendo. Pues sí, me imagino que y que deben tener, bueno, si tienen su carga histórica, ¿por qué no creer que tengan su carga energética, no? Entonces, seguramente sí influye, maestro, que usted va bien protegido, ahora sí encomendado, sí. Y lo dejan hacer su trabajo tranquilamente. Sí, lo que tengo, nada que sienta ahí raro. Maravilloso, no se pierdan la oportunidad este sábado que va a estar a las 8 en la Plaza Constitución. Y bueno, ese es este libro. Pero en este vamos a mezclar la historia de Querétaro con los mitos, que la verdad es que hasta que no vi el título me quedé así como Querétaro, como nunca se me hubiera ocurrido hermanarlos, ¿no? Cuéntenos, maestro. Fue una cosa que se le ocurrió a Luis Hermosa, que es la diosa de Hércules, Santos. Entonces es la historia de Hebe junto con Hércules y la diosa Hera que les hace la vida imposible para que no puedan llegar a estar juntos Hebe y Hércules, que le hacen hacer los 12 trabajos, que ahora que le hacen hacer 12 trabajos a Hércules, que bueno, Luis me puso a hacer esos 12 trabajos. Sí. O sea, hasta hoy estoy pensando que Luis me hizo hacer todos sus trabajos porque tuve que ir a buscar a todos sus cosas mitológicas por todos lados, andar buscando ahí a los 12 trabajos de Hércules, y ahí me trajo Luis buscándolo por todos lados. También fue una cosa maravillosa estar ahí por ejemplo, conocí un lugar que es muy difícil de entrar porque es una escuela, que es la Rosita de Chanes, es una escuela, y ahí está la casa de los perros. Y adentro de la casa hay una escalera que ahí le llama Luis, que le llama bombojero. Y es una escalera que uno entra por el patio, sube uno, es muy chiquita, parece ser un piso, lo mucho, pero estando arriba uno puede bajar por otro lado de la escalera, pero en el mismo cilindro está una subida o una bajada, o lo que quiera. Uno es por el patio y la otra es a una ventana. Entonces es como, Luis hace como si uno entrara a un mundo, está en un mundo y de repente uno está en el otro mundo. Esas escaleras no son fáciles de ver, son muy complicadas. Hay una fuente hermosísima que está ahí, que está cuidada, pero sí fue un permiso muy especial para poder retratar eso, porque pues es una escuela con de niños, y pues bueno, con todo el cuidado de no retratar a ningún niño, y se me permitió entrar ahí. Entonces, son lugares que en mi vida hubiera entrado si no es por esta investigación. Sí, y yo lo vi, yo la vi el patio y dije, ¿dónde será esto? Porque ni siquiera había oído el nombre del patio de los perritos o algo así, ¿verdad? La casa de los perros jamás lo había visto.
Y es un lugar muy bonito. Bueno, ahí en la fotografía que vemos, como que mi mente quería cuadrarlo con los que conozco y ahora que nos dice que no, pues es un lugar que no se tiene fácil acceso, con razón. Por eso es ahora muy difícil entrar ahí, ¿verdad? No hay permiso para entrar. Claro. Porque es una escuela, es un kinder y no permiten claro. por este proyecto. Que la verdad le batallé entrar, o sea, conseguí el permiso, fue algo complicado. Pero bueno, era para seguir con la historia de Luis, y ahí me hizo retratar un montón. Y ahí hay una, donde sale el agua. Y a mí lo que se me hace maravilloso es de que Luis le encuentra otra forma de ver la ciudad de Querétaro. Sí, le da vida a todos esos elementos, los pone a funcionar, los une en una trama, en una historia de amor en este caso, en una historia de mitología, que uno nunca se imaginaría una historia de mitología en el centro de Querétaro, y que funcionara, ¿no? Sí, sí. Y hace que funcione, ¿sí? y le busca para que dé. Por ejemplo, una de las fotos que me pidió Luis es una fotografía de la Vía Láctea. Me dice, oye, ¿sí? Necesito una fotografía de la Vía Láctea, pero ya vi que no la puede dar.